que era pequeña, siempre he visto números flotando sobre la cabeza de la gente. La mayoría lleva un 0. Algunos, muy pocos, tienen un 1. Todavía menos llegan al 2. Y casi nadie supera el 3. Durante años no entendí qué significaban. Pensé que era una rareza sin sentido, un fallo en mi cabeza, algo que debía callar si no quería que me tomaran por loca. Hasta el día en que conocí en persona a mi novio virtual. Se llamaba Daniel y sobre su cabeza brillaba un 9. Todo pasó en un restaurante de parrilla coreana, un viernes por la noche. Daniel era incluso más amable que por videollamada. Hablaba despacio, sonreía con naturalidad, llevaba un abrigo elegante y tenía ese tipo de presencia tranquila que hace que una baje la guardia sin darse cuenta. Si me hubiera guiado solo por su cara, jamás habría pensado que podía ser peligroso. Pero aquel 9 no dejaba de arder sobre él. Al principio solo me sorprendió. Era la cifra más alta que había visto nunca. Entonces miré hacia la televisión colgada en la pared. Las noticias estaban hablando de un caso que llevaba semanas sembrando el pánico en la ciudad. 9 mujeres jóvenes habían desaparecido en apenas 2 meses. 9. Todas habían salido a encontrarse con alguien conocido por internet. 9 víctimas. 9. Y justo delante de mí, un hombre con un 9 sobre la cabeza me sonreía como si fuera la cita más normal del mundo. Se me cayeron los parillos al suelo. Daniel levantó la vista enseguida. ¿Estás bien, Clara? Se agachó, me trajo otros nuevos y me preguntó si me encontraba mal. Todo en él parecía atento, correcto, incluso tierno. Pero yo ya no podía dejar de pensar en la coincidencia. 9 mujeres desaparecidas. 9 sobre su cabeza. Por primera vez en mi vida, sentí que quizá por fin había entendido lo que significaban aquellos números. Quizá contaban vidas. Quizá marcaban cuántas muertes había causado una persona. Y si eso era cierto, Daniel no era un chico educado, era un monstruo. Intenté respirar con calma. No tenía pruebas, solo una intuición terrible y una habilidad que no podía demostrarle a nadie. Si me equivocaba, estaba a punto de huir de un hombre inocente. Pero si tenía razón, sentada frente a mí estaba la persona que había hecho desaparecer a 9 chicas. No podía permitirme fallar. Le dije que el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Se levantó enseguida para buscar a un camarero. En cuanto desapareció de mi vista, saqué el móvil y busqué el caso. Las fechas de las desapariciones me dejaron aún más helada. La primera víctima había desaparecido hacía poco más de 2 meses. Después, había desaparecido otra cada 7 días, casi con precisión matemática. La última, el sábado pasado. Si seguía ese patrón, la próxima podía desaparecer esa misma noche. Y lo peor no era eso. Nuestra cita original no estaba planeada para ese día. Íbamos a vernos el domingo. Pero la noche anterior, Daniel me había escrito diciéndome que en el hospital le habían cambiado una guardia y que, si no me importaba, prefería adelantar la cita a esa misma noche. En aquel momento no vi nada raro. Ahora todo parecía una trampa cuidadosamente movida para encajar conmigo. Cuando volvió, me puso carne en el plato y me preguntó si seguía incómoda. Yo fingí una sonrisa y le dije que tenía sed, que había pedido 2 tés en una tienda de otra planta y que, si no le importaba, podría ir a recogerlos. No sospechó nada. Claro,
No te muevas. Ahora vuelvo. En cuanto dobló la esquina hacia los ascensores, me puse en pie. Pagué lo mío sin mirar atrás y salí casi corriendo del restaurante. La tienda de té estaba varios pisos más abajo. La había elegido precisamente para eso. Necesitaba ganar tiempo. Mi único objetivo era salir del centro comercial, volver a casa, cerrar con llave y llamar a la policía. Caminaba rápido, con la cabeza gacha, intentando no parecer una fugitiva, cuando al girar una esquina choqué con un hombre. Se apartó enseguida, me pidió perdón y me sujetó para que no cayera. Levanté la vista. Tenía un 1 sobre la cabeza. No sé si fue el miedo, el cansancio o la paranoia, pero se me escapó una pregunta absurda. Perdone, ¿usted ha matado a alguien? El hombre se quedó helado. Después me soltó como si le hubiera tocado una enferma. Me empujó y me llamó loca antes de irse. Caí al suelo y me quedé mirándolo mientras se marchaba. No supe decir si había reaccionado así porque lo había pillado en algo terrible o porque una desconocida acababa de hacerle la pregunta más demente del mundo. Entonces, el móvil vibró. Daniel. Había mandado varios mensajes seguidos. Ya he vuelto. Clara, ¿dónde estás? ¿Te has ido? ¿Por qué no estás en la mesa? Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo había vuelto tan rápido? Me levanté de golpe y eché a correr hacia los ascensores. El móvil no paraba de vibrar. Bajé a la planta baja con el corazón desbocado, convencida de que por fin lo había dejado atrás. Pero al abrirse las puertas del ascensor, allí estaba, empapado por el sudor, respirando rápido, con una mano apoyada en el marco y la misma mirada dulce de siempre. Por fin te encuentro. No supe qué decir. Él levantó una de las bebidas que llevaba en la mano. No entendía por qué te habías ido. ¿Te has decepcionado al verme en persona? Aquella explicación me pilló desprevenida. Era perfecta. Explicaba mi huida sin necesidad de mencionar mi sospecha. Bajé la cabeza y fingí vergüenza. Daniel soltó una pequeña risa triste. Podías habérmelo dicho. Pensé que te había pasado algo. Por un segundo me sentí culpable. Si estaba equivocada, yo acababa de tratar como a un criminal a un hombre que solo había venido a conocerme. Entonces, señaló la lluvia que caía al otro lado de los cristales del centro comercial. Era una tormenta brutal. ¿No has traído paraguas? Déjame llevarte a casa. Aunque esto no salga bien, por lo menos déjame tener un detalle contigo. No me dio espacio para negarme. Me apoyó una mano en el hombro y me acompañó hasta el aparcamiento. Subí a su coche, porque en aquel momento negarme habría sido casi lo mismo que acusarlo. Antes de entrar, memoricé la matrícula y se la mandé discretamente a mi mejor amiga, Laura, por si acaso. Daniel cerró las puertas con el bloqueo automático y arrancó. La lluvia golpeaba los cristales como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Yo iba sentada a su lado, rígida, notando cómo cada músculo de mi cuerpo se preparaba para salir corriendo si encontraba la mínima oportunidad. Pero seguía sin tener una prueba. Necesitaba saber si de verdad aquellos números tenían que ver con la muerte. Y entonces recordé a alguien. El mejor amigo de mi ex, Marcos. Un chico tranquilo, algo torpe, de esos que parecen incapaces de hacer daño a nadie. La última vez que lo vi, llevaba un 1 sobre la cabeza. Saqué el móvil con cuidado y escribí a mi ex. Perdona por preguntarte esto, pero necesito saberlo. ¿Tu amigo Víctor ha tenido algún problema grave con la ley?
El nombre Víctor era el equivalente de aquel chico en mi versión nueva del mundo. Tardó en responder. Mientras esperaba, la radio del coche seguía dando noticias sobre el caso de las desapariciones. La presentadora repetía que las víctimas habían conocido a sus agresores por internet y que la policía seguía investigando si detrás de los diferentes perfiles se escondía la misma persona. Daniel apagó la radio. La policía es inútil, dijo con una sonrisa ligera. 9 desaparecidas y todavía no saben nada. No sabía si lo decía por casualidad o por placer. Mi ex contestó por fin. Me preguntó si había perdido una apuesta o si estaba borracha. Le insistí. Le dije que hablaba en serio. Al cabo de un rato respondió que Víctor jamás había sido un delincuente, que era buena persona y que, si un día había acabado relacionado con una muerte, había sido porque salvó a un niño durante un atraco y el agresor murió después en el hospital. Me quedé quieta. Ahí estaba. Una sola muerte. Una sola cifra. Y sin embargo, no era un asesino. Eso complicaba todo. Significaba que el número no siempre hablaba de monstruos. Solo hablaba de vidas perdidas en las que esa persona había tenido un papel. Y en ese mismo instante ocurrió algo que me hizo entenderlo mejor. Un monovolumen apareció de repente en dirección contraria y estuvo a punto de chocarnos de frente. Daniel giró el volante, frenó en seco y bajó la ventanilla para gritarle al conductor. El otro hombre nos miró apenas un segundo antes de huir. Durante ese segundo, vi claramente cómo el 0 que tenía sobre la cabeza se convertía en un 1. Delante de nosotros sonaron varios claxones y gritos. Más abajo, en la intersección, alguien había sido atropellado. El número había cambiado en tiempo real. Ya no me quedaban dudas. Aquellas cifras hablaban de muerte. No necesariamente de asesinato, pero sí de vidas truncadas. Y Daniel seguía llevando un 9. Le pedí agua con la voz seca. Abrió la guantera para sacar una botella, pero justo entonces el coche volvió a frenar bruscamente por el atasco y varias cosas salieron disparadas al suelo. Jeringuillas, ampollas transparentes, pequeños frascos sin etiqueta clara. La sangre se me heló. Daniel se agachó enseguida a recogerlo todo. Demasiado rápido, demasiado nervioso. No pienses mal. Soy médico. Llevar material encima es normal. No le había preguntado nada. Y aún así, ya estaba justificándose. Eso me dio más miedo que cualquier explicación. El tráfico estuvo parado mucho rato. Luego Daniel dijo que iba a bajar a ver qué pasaba delante. Salió del coche y cerró la puerta. Aproveché para intentar abrir. Imposible. Los seguros estaban bloqueados. También las ventanillas. Yo estaba atrapada. Volvió al cabo de unos minutos. Ha habido un atropello en la carretera secundaria, dijo. Un conductor se ha dado a la fuga. Creo que era esa furgoneta que casi nos embiste antes. Yo ya lo sabía. Lo había visto sobre la cabeza del conductor. Mi móvil murió justo entonces, sin batería. Y casi al mismo tiempo, el navegador del coche anunció que faltaban pocos minutos para llegar al destino. Pero aquel destino no era mi casa. La ciudad había quedado atrás. Los edificios habían desaparecido. Solo había carreteras estrechas, barro, árboles y oscuridad. Daniel no me estaba llevando a casa. Me estaba llevando a alguna parte donde nadie pudiera oírme. Intenté soltarme el cinturón. No funcionó. Cuanto más tiraba, más se tensaba. Daniel sonrió apenas, sin mirarme. Tranquila. Ya casi hemos llegado. Fue entonces cuando sentí que mis piernas empezaban a dormirse.
los dedos, la boca, todo. De repente entendí otra posibilidad. Quizá la droga no estaba en las jeringas. Quizá ya estaba dentro de mí. Quizá había estado en la comida. Quizá desde la cena yo ya iba perdiendo el control del cuerpo sin darme cuenta. Quise gritar, pero la lengua apenas me respondía. El coche se detuvo finalmente junto a una zona boscosa, cerca de una antigua nave abandonada. Daniel abrió la puerta del copiloto, me quitó el cinturón y me ayudó a bajar, casi cargándome. En ese momento, mientras me sostenía con una mano, cometió el único error que necesitaba. Llevaba una horquilla metálica en el pelo. Con la poca fuerza que me quedaba, la arranqué y se la clavé en la cara. Daniel soltó un grito y me dejó caer. No logré herirlo de verdad, pero sí lo suficiente para abrirme un segundo de ventaja. Corrí, o más bien tropecé hacia adelante como pude, con las piernas de goma, gritando ayuda en mitad de la tormenta. Nadie respondió. No había farolas, no había casas, solo la lluvia, los árboles y aquella nave oscura. Entré descalza, dejando los zapatos fuera para no hacer ruido, y empecé a avanzar entre cajas y estanterías rotas. A los pocos segundos, Daniel ya estaba dentro también. Llevaba una linterna. El haz de luz barría el suelo, los rincones, los pasillos. Y aunque yo no respiraba, aunque no hacía ruido, se acercaba directo hacia donde estaba escondida. Entonces me di cuenta. No me estaba escuchando. Me estaba siguiendo por las huellas de agua que yo había dejado al correr empapada por el suelo. La luz estaba a punto de alcanzarme cuando oí una voz en la entrada. «Clara, ¿estás aquí?» Era Laura, mi mejor amiga, la misma a la que había mandado la matrícula. Había seguido el rastro. Sentí alivio durante menos de un segundo, porque en ese mismo instante vi a Daniel girarse hacia la puerta. Laura seguía gritando mi nombre sin saber que el hombre que buscábamos estaba a 2 metros de ella. Intenté avisarla. No llegué a tiempo. Sonó un grito. Salí corriendo de mi escondite y lo que vi me dejó helada. Laura seguía en pie, temblando, con un spray de defensa en la mano. La persona que había gritado no había sido ella. Había sido Daniel. Se tapaba los ojos y retrocedía maldiciendo antes de escapar hacia la oscuridad del exterior. Laura corrió a abrazarme. Me tenías muerta de miedo. No cogías el teléfono, no respondías a nada. Le expliqué que el móvil se había apagado. Entonces vi que no venía sola. Detrás de ella estaba mi ex, Marco. Hacía años que no lo veía. Tenía la cara tensa. Cuando me escribiste por Víctor, dijo, supe que pasaba algo raro. Menos mal que hemos llegado. No había tiempo para escenas. Le dije que llamaran a la policía, que Daniel era el responsable de las desapariciones. Laura y Marco me miraron como si no supieran qué hacer conmigo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Laura. ¿Te lo ha confesado? ¿Has visto algo? No podía decir la verdad. No podía explicar lo de los números. Así que solo repetí que nos fuéramos de allí. Corrimos hasta el coche de Marco. Tenía las ruedas rajadas, las ventanas rotas. El coche estaba inutilizado. Eso significaba que alguien no quería que saliéramos de allí. Y en mitad de aquella lluvia, solo había 3 personas que podían haberlo hecho. Daniel, Marco, Laura. Laura me sujetó del brazo y me pidió que dejara de actuar como si yo supiera algo que ellos no.
Quería que le explicara de una vez por qué estaba tan segura de que Daniel era el asesino. Ya no podía seguir mintiendo. Se lo dije en voz baja, que veía números sobre la cabeza de la gente, que esos números no hablaban de bondad ni de maldad, pero sí de vidas perdidas, que Daniel llevaba un 9. Laura reaccionó como si acabara de escuchar la historia de una loca, pero Marco no se rió. Se quedó callado. Luego preguntó si por eso había escrito preguntando por Víctor. Asentí. Entonces fue él quien explicó a Laura lo del atraco y el niño, lo de la muerte en defensa propia, y la expresión de Laura cambió. Por primera vez parecía plantearse que yo no estuviera inventando nada. Marco propuso algo sensato: volver a la nave, refugiarnos allí y esperar a la policía. Dijo que, si Daniel estaba solo y herido, no se atrevería a acercarse con 3 personas dentro. Volvimos. La nave seguía igual de oscura. Yo estaba agotada. Me senté en el suelo, empapada y tiritando, esperando oír sirenas en cualquier momento. Pero pasó algo extraño. Demasiado extraño. Pasó un rato y de repente me di cuenta de que ya no veía ni a Laura ni a Marco. La nave estaba demasiado silenciosa. Si Daniel los hubiera atacado, habría habido ruido. Entonces solo quedaban 2 opciones. O se habían marchado por su cuenta, o uno de ellos no era quien yo pensaba. Me puse en pie y empecé a avanzar a ciegas entre sombras y estanterías. Al cabo de un rato, escuché una respiración cerca. Pensé que era Marco y alargué la mano. Toqué una mano helada. Antes de poder reaccionar, alguien me tapó una boca. Era Daniel. No hagas ruido, susurró junto a mi oído. El secuestrador no soy yo. Quise morderlo, quise golpearlo, pero él siguió hablando muy rápido. Dijo que sí, que había querido aprovecharse de mí, que había planeado llevarme hasta allí y asustarme, pero insistió en que no había matado a nadie. Dijo que era ginecólogo, que su 9 no venía de asesinatos, sino de 9 interrupciones de embarazo que había realizado como médico. Me quedé en blanco. Era horrible, pero también era posible, y encajaba. Encajaba demasiado bien. Aún así seguía sin fiarme. Le pregunté entonces por el coche de Marco, por las ruedas, por las ventanas, por qué me había traído hasta ese bosque. Dijo que él no había tocado el otro coche, que ni siquiera el suyo estaba ya en condiciones de marcharse, que alguien más había preparado todo. Si no era él, solo podían ser ellos, Laura o Marco. Nos quedamos separados, escondidos en la oscuridad, sin acercarnos demasiado el uno al otro, esperando a ver quién aparecía. Al cabo de un rato oímos pasos. Solo venía una persona. ¿Clara?, susurró la voz de Marco. ¿Estás aquí? No venía Laura con él. Le pregunté dónde estaba. Contestó que no lo sabía, que alguien lo había golpeado y que había perdido el conocimiento. Yo ya no le creía. No después de tanto silencio. No después de verlo desaparecer justo cuando más lo necesitaba. No después de entender, por fin, el error que había cometido desde el principio. Yo había asumido que 9 desapariciones equivalían a 9 muertes, pero las noticias nunca habían hablado de asesinatos, solo de mujeres desaparecidas. Si el culpable las tenía encerradas y seguían vivas, entonces sobre su cabeza no aparecería ningún número. Podía tener un 0 y seguir siendo un monstruo. Saqué la horquilla y se la apoyé en el cuello. Deja de fingir, Marco. Él soltó una risa pequeña, nerviosa. ¿Ahora qué?, dijo.
¿También voy a ser culpable porque no llevo ningún número? Laura está viva, respondí. Dime dónde la has escondido. Marco guardó silencio un instante. Luego se movió con una rapidez brutal. Me retorció la muñeca. La horquilla cayó al suelo y antes de que pudiera apartarme, sentí el frío de una jeringuilla apoyarse en mi cuello. No me culpes, Clara, murmuró. Solo eras la más fácil de engañar. No llegó a pincharme. Daniel salió de la oscuridad. Chocó contra él por detrás, le arrancó la jeringa y se la clavó en el cuello. Marco se quedó rígido unos segundos y cayó al suelo, inconsciente. Miré su cabeza. Seguía marcando 0. Eso solo confirmaba mi teoría. Todavía no había matado a ninguna de las chicas. Laura seguía viva. Le dije a Daniel que no se moviera y eché a correr buscándola. La encontré cerca de la entrada, desorientada, sentada contra una pared, recuperándose. Me contó que Marco le había dicho que necesitaba hablar con ella a solas y que después ya no recordaba nada. Se lo expliqué todo. Mi error con los números, la diferencia entre desaparición y muerte, la posibilidad de que Daniel no fuera el responsable del caso. Laura se quedó blanca. Me pidió perdón por no haberme creído. Yo estaba a punto de responder cuando Daniel apareció arrastrando el cuerpo de Marco. Venía pálido, alterado. Creo que se está muriendo, dijo. Apenas respira. Entonces miré otra vez el número sobre su cabeza. El 9 estaba temblando, como si estuviera a punto de convertirse en 10. Daniel se dejó caer de rodillas y se tapó la cara. Laura empezó a decirle que había sido defensa propia, que no era culpa suya, que él no había querido matarlo, que había sido la jeringuilla. Y ahí, justo ahí, algo hizo clic en mi cabeza. Me giré despacio hacia ella. ¿Laura?, pregunté. ¿Cómo sabes que esa jeringa era mortal? Ella se quedó inmóvil. Intentó decir que lo había supuesto, que yo acababa de contar que Marco iba a usarla contra mí. Pero yo ya había entendido. La jeringa que Daniel había clavado a Marco no era venenosa. Era un sedante. Lo había visto antes entre el material del coche. Si Laura reaccionó como si aquello fuera una dosis letal, era porque ella ya sabía qué contenía la jeringa que Marco llevaba preparada, porque se la había dado ella. La nave quedó en silencio. Y entonces Laura sonrió. Muy poco. Lo justo para que se me helara la sangre. Le pregunté desde cuándo estaba metida en aquello. No respondió de inmediato. Solo me miró como si le doliera que hubiera llegado tan lejos. Le dije que había empezado a sospechar de ella en cuanto apareció sola en mitad del bosque. Una persona normal habría llamado a la policía y habría esperado. Ella, en cambio, se metió directamente en la boca del lobo. Luego, cuando le conté lo de mi habilidad, no reaccionó con incredulidad, sino con miedo. Y la policía seguía sin llegar, lo que me hizo dudar incluso de si había llamado de verdad. Por eso, cuando estuvo distraída, utilicé el móvil de Marco para hacer yo misma la llamada. Laura soltó aire y sin dejar de sonreír, me preguntó si de verdad quería saberlo todo. Sí, quería, y me lo dijo. La responsable real de las desapariciones era ella. Las 9 mujeres seguían vivas, encerradas en distintos lugares. Aquella noche, al ver que yo había acabado metida en el coche de Daniel y que todo se había complicado, entendió que podía aprovechar el caos. Si conseguía fabricar un culpable perfecto, el caso moriría con él. Primero dañó el coche de Marco para dejarnos atrapados. Después fingió pedir ayuda. Luego apartó a Marco. Le hizo creer que Daniel y yo estábamos mintiéndoles a los dos y le entregó una jeringuilla que él creyó que era solo un sedante, cuando en realidad era algo mucho más peligroso.
Su idea era brillante en su crueldad. Si Marco me mataba a mí, Daniel lo mataría a él o la policía llegaría a tiempo para culpar al único hombre con aspecto sospechoso. Si Marco moría, nadie podría defenderse. Si Daniel caía, mucho mejor. Y ella saldría limpia. Yo le pregunté por qué. ¿Por qué había hecho desaparecer a aquellas chicas? ¿Por qué había intentado envolverme también a mí en aquello? Laura bajó la mirada. Al principio, de verdad solo quería ayudarte, dijo. Y fue la frase más terrible de todas. Porque en ese momento entendí que, en su cabeza, seguramente eso había sido cierto. A lo lejos empezaron a sonar las sirenas. Esta vez sí eran reales. Luces azules y rojas atravesaron la lluvia y entraron por la nave. Laura no huyó, no gritó, no intentó inventar una última mentira. Cuando los agentes se le pusieron las esposas, se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa pequeña. No era una sonrisa de victoria, tampoco de arrepentimiento total. Era algo intermedio, una especie de despedida triste. Después supimos que las 9 mujeres seguían vivas y fueron localizadas en distintos escondites que Laura había preparado con paciencia y una sangre fría imposible de imaginar en alguien que había sido mi amiga. Daniel, por su parte, fue detenido también. No era el asesino en serie que yo había imaginado, pero sí un hombre peligroso que me había drogado y me había llevado a un bosque con intenciones que no necesitaban demasiada explicación. Días más tarde, fui a ver a Laura en el centro de detención. Le pregunté una vez más por qué. No quiso contestar de frente. Solo me dijo lo mismo antes de que se la llevaran. Aquella noche, al principio de verdad quería salvarte. Me quedé sola con esa frase y con una sensación aún peor que el miedo. La de no haber entendido nunca del todo a la persona que tenía al lado. El caso se hizo enorme. Durante varios días tuve que volver a comisaría para repetir mi declaración una y otra vez. Conté todo lo que había pasado aquella noche, desde el restaurante hasta la nave. Todo, excepto lo de los números. Pensé que lo había ocultado bien. Hasta que, al final del último interrogatorio, el inspector encargado, un hombre llamado Martín Serrano, levantó la vista de los papeles y me preguntó con una naturalidad casi cruel. Señorita Clara, ¿es verdad que usted asegura ver sobre la cabeza de algunas personas la cantidad de vidas que han quitado? El corazón se me paró. Pero sonreí. Inspector, eso suena a cómic. Si yo pudiera hacer algo así, la vida sería demasiado fácil. Martín me observó unos segundos. Luego asintió. Sí, supongo que tiene razón. Un agente joven me acompañó hasta la puerta. De camino, sonriendo como quien cuenta un chisme, me dijo que no me tomara a mal la pregunta del inspector, que a Martín lo llamaban el lector de mentes, porque casi nadie lograba mentirle sin ponerse nervioso. Después añadió algo que me dejó helada. Siempre bromea con que él también tiene un poder. Dice que, cuando alguien miente, encima de su cabeza aparece una señal que solo él puede ver. Tropecé en el escalón de la salida. Me giré. Martín estaba al fondo del pasillo, mirándome desde la puerta de su despacho. Y sobre su cabeza, perfectamente visible, brillaba un 3. Me obligué a pensar deprisa. Podía haber matado a 3 delincuentes en acto de servicio. Podía ser eso. Tenía que ser eso. Me repetí esa mentira mientras apretaba el paso y salía de la comisaría sin mirar atrás.